Permítame que estoy dándole acceso a algunos compañeros que faltaban por entrar a sala. Ok, entonces voy a compartirle ya la pantalla, ya estamos en proceso de grabación. Ok, entonces nuevamente les doy una cordial bienvenida a esta nueva sesión de formación, hoy 26 de junio de 2024, siendo las 8:02 de la noche. Al igual que en todas las sesiones, pues nuestro objetivo principal será abordar todas las evidencias que estén establecidas para cada una de las competencias. Como se los dije al inicio de la formación, pues a mí me compete acompañarlos dentro de las evidencias del área contable. Antes de iniciar con eso, quiero recordarles la importancia de ir paso a paso, no se aceleren, no se preocupen. Sé que cada fase tiene muchas evidencias, pero también tenemos bastante tiempo y por eso en cada encuentro, pues en mi caso que trabajamos desde el día 1 hasta el día 0 del cierre de la fase, vamos trabajando poco a poco las evidencias. Entonces es muy importante que guardemos la calma, que vayamos planeando lo que nos van socializando en cada uno de los encuentros. Hasta el momento, pues hemos socializado la primera actividad o la primera evidencia de contabilidad. Ya el instructor la semana pasada de inglés trabajó con ustedes sus 3 evidencias, las 3 evidencias que deberán entregarle a él. Dentro de esas hay un cuestionario. Entonces, de esa manera vamos trabajando. Ahorita en julio, pues ingresarán otros instructores para poderles complementar el desarrollo de estas evidencias correspondientes a la fase. Entonces, lo importante es que ustedes vayan planeando dentro de su agenda. Sé que muchos de ustedes laboran y obviamente es sumamente importante que ustedes vayan programando y organizando pues todo lo que tiene que ver con las evidencias a entregar. Entonces eso como por indicarles para que ustedes, obviamente los que se sienten un poco más preocupados, pues vayan planeando en el desarrollo y vayan construyendo lo que se les va orientando hasta el momento. A partir del 1 de julio se habilitan las evidencias de las TIC y las evidencias que tienen que ver con emprendimiento, pero también hago la misma recomendación. Esperemos que el instructor intervenga, ustedes le escuchan sus apreciaciones, le escuchan sus comentarios, la socialización de las mismas, revisen, pregunten cuando tengan que preguntar sobre estas, para que así se les facilite un poco el proceso de construcción de evidencias. Dentro de las formaciones bajo la modalidad virtual, lo que nosotros tenemos que hacer, y se los digo con plena certeza porque también soy estudiante virtual, lo que tenemos que hacer es simplemente planear la construcción de las actividades o de las evidencias, en el caso de la formación SENA, para cumplir con estas. Entonces, esta sesión seguimos abordando todo lo concerniente a la fase número 1, que es la fase de análisis. Es la primera fase del proceso del proyecto formativo del técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Y dentro de esta primera fase, pues nosotros tenemos, y me voy a adelantar un poquito a ello, tenemos exactamente 3 evidencias que construir para la competencia de contabilidad. Entonces, en esas 3 evidencias tenemos que construir 2 mapas, uno que va relacionado al tema de constitución de empresa, otro que va relacionado con el tema de documentos contables, comerciales y títulos valores, que es el tema central en esta noche, y una tercera evidencia que es el taller sobre hechos económicos, que con la socialización de la evidencia de hoy
sé que les va a servir de muchísimo insumo para iniciar la construcción de esa tercera evidencia. Entonces, dentro de la agenda, y me devuelvo, es sumamente importante resaltar los temas del cronograma, que enseguida lo voy a hacer, la presentación de la guía para que tengamos claro las orientaciones, abrir un espacio de dudas e inquietudes, ¿verdad? Con respecto a la guía, con respecto a los cronogramas. Luego trabajamos un poco la parte conceptual de los documentos contables y comerciales. Hacemos el recorrido en la plataforma y trabajamos lo que son nuevamente dudas e inquietudes con respecto a la temática abordada. Eso es básicamente el orden en el que vamos a estar desarrollando la sesión de hoy. Voy a dejar de compartirles un momentico, dejar de proyectar. Permítanme reviso si no tengo, ok, no tengo a nadie más allí en sala. Entonces, dentro del primer punto que tengo en la agenda es resaltar la importancia del cronograma. El cronograma que está dispuesto allí en la plataforma está dado por competencias. Entonces, nosotros aquí observamos una primera competencia que es sobre las TIC, que es manejo de software, manejo de equipos de cómputo, plataformas básicas. Entonces, dentro de esta primera, pues esta iniciará a partir del 1 de julio. Solo hasta esa fecha se habilitarán las evidencias para que ustedes empiecen su construcción. Posteriormente, tenemos el tema de la competencia de emprendimiento, que al igual que la de TIC, se va a habilitar a partir del 1 de julio. Tenemos las de inglés, que las trabajaron ustedes la semana pasada. Se habilitaron desde el pasado 17 de junio, y se cerrarán el 17 de julio. Entonces, ya con esas 3 evidencias, ustedes deberán cumplir durante ese lapso de tiempo. Entonces, estas en estos momentos podríamos decir que tienen un poco de prioridad porque en 20 días aproximadamente se van a cerrar. Entonces, para que ustedes dentro de su planeación lo tengan presente y quizás le den un poco de prioridad al cumplimiento de estas 3 evidencias de inglés. Por último, tenemos la competencia de contabilidad. Esta competencia de contabilidad, que es la que yo dirijo, está habilitada desde el pasado 4 de junio y se cerrará el 6 de agosto. A esa fecha se cerrará y tenemos 3 evidencias. Entonces, este cronograma tiene las fechas para que ustedes planeen el desarrollo y la construcción de cada una de sus evidencias y de esa manera puedan ejecutar, puedan entregar de manera oportuna las mismas. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Dónde encontramos ese cronograma? Entonces déjenme, yo me pongo en rol de aprendiz. Entonces en la plataforma Sajuna, nosotros tenemos una pestañita que se llama cronogramas. De hecho, ahí ya tenemos habilitado el cronograma hasta la fase de planeación. Tenemos la fase de análisis, la fase de inducción que ya pasó y la fase de planeación, que es la que inicia a partir del 7 de agosto. Entonces, ahí tenemos el listado de cronogramas. Ustedes con eso ya se pueden proyectar a qué vamos a realizar, pero nuestro punto central será la fase de análisis, la fase de análisis, que es la fase que en la actualidad estaremos trabajando. Entonces, siguiendo con el orden del día, el otro punto principal es la guía de aprendizaje. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? Nosotros en estos momentos estamos en la fase número 1, que es la fase de análisis. En la fase de análisis, nosotros tenemos allí activo, una vez aperturamos la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, recordemos que es el documento principal que me va a permitir a mí
conocer, identificar materiales de apoyo, las orientaciones, la forma de entrega, el contenido de la evidencia, todo lo que yo debo elaborar me lo especifica la guía de aprendizaje. Esta es la guía de aprendizaje. En nuestro caso, nosotros trabajamos la competencia 3022, esa es la competencia de contabilidad. Entonces es muy importante que ustedes la tengan presente porque así mismo la van a identificar dentro de los códigos que tenemos dispuestos en la entrega de las evidencias. Entonces es muy importante ello. Entonces, para el desarrollo de las evidencias, ¿verdad? Y insisto, me voy a centrar exclusivamente en las evidencias de contabilidad. Entonces, en las evidencias de contabilidad, permítanme, llego a esa parte. Tenemos los documentos de apoyo, la guía nos hace referencia, ya nosotros trabajamos esta primera evidencia que era el mapa mental sobre la Constitución, que nos hablaba de un documento en especial que debíamos estudiar, que era normatividad y formalización de empresa y su anexo. En estos momentos nos vamos a centrar en la evidencia número 2, que se llama documentos contables, mapa mental de documentos contables, comerciales y títulos valores. Para esta segunda evidencia, la guía de aprendizaje nos indica que debemos estudiar este documento que se llama documentos contables y no contables y su anexo. Entonces, este documento, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo ubicamos? Igual, en la fase de análisis de la plataforma, allí tenemos las actividades de proyecto. Entonces, tenemos una actividad número 1, una actividad número 2. Entonces, en cada una de esas actividades tenemos los documentos o el material de formación. Entonces, en la actividad de proyecto número 2 tenemos el documento que se llama, así como lo menciona la guía, documentos contables, no contables. Este documento de apoyo, que es interactivo, que está allí dispuesto en la plataforma, pues tiene dentro de su contenido, pues todo lo que es referente a documentos, archivos, cómo debemos conservar la documentación y brinda información sobre los libros contables. Ya ustedes que han interactuado con la plataforma saben o han explorado que el material es bastante interactivo, en muchas oportunidades tienen videos, documentos de descarga, y es un material bastante completo, voy a referirme a esa palabra, es muy completo el material y tiene contenidos técnicos y sobre todo que son contenidos muy actualizados. ¿Alguno de ustedes ya ha revisado ese material en el momento? Que nos cuente un poquito de qué observó en ese enlace, en ese recurso de documentos contables. ¿Alguno ya lo revisó? Me puede decir sí, no, y es válido. Levanten la manito No, quienes señor. lo han revisado. Angie, ¿usted lo revisó? Buenas noches, profe, compañeros. Sí, señora, yo lo revisé ya. Ok, ok, perfecto, Angie. A término general, ¿qué observaste dentro del documento? ¿Qué impresión te generó el documento? ¿Fue fácil su comprensión para que lo socialicemos con los demás compañeros? Pues en ocasiones fue fácil y como dice, trae anexos, pero entonces hay unos anexos, profe, que uno los va a abrir y dicen Sí, error y no se puede ver nada. ok, Y ok, sí, ya enseguida hago el ejercicio. Sí. sí, sobre documentos contables, los no contables, sobre los títulos de valor, cada uno lo especifica bien, cómo son los Sí, formatos, eso es absolutamente todo lo que dice. ok, perfecto. Ok, perfecto, Angie. ¿Alguien más logró revisar el documento de apoyo?
¿O alguien más presentó alguna dificultad, así como lo expresa Angie? Ok, Buenas Jenny. noches, señor. Buenas noches, Hernando. Jenny Aló. me levantó primero la manito, la voy a escuchar y enseguida te doy la palabra. Disculpe. Listo. Ok, Jenny me está escribiendo por aquí. Cuando me dices lo mismo, Jenny, ¿te refieres a que no lograste descargar los documentos? ¿O a qué te refieres, Jenny? Ok, perfecto, perfecto. Hernando, te escuchamos. Sí, señor. Yo logré revisar la información, Sí, señor. logré caracterizar lo que es un documento contable, los documentos no contables y los títulos valores que se utilizan para realizar los diferentes registros o hechos económicos que se deben de llevar a cabo en un proceso contable. Ya. Ok, Hernando. Entonces, los documentos contables logré de identificar los que contablemente se utilizan para realizar esos hechos económicos, como son las nóminas, como son las planillas de seguridad social, los comprobantes de egreso, los comprobantes de egreso, las facturas cambiarias de venta o de compra, y así sucesivamente, que son los que Claro registran que sí. hechos económicos. Sí, señor. Sucesivamente identifico los documentos que no son contables, que se utilizan como algo como de preventivo antes de llevar un Informativo. proceso contable o antes de realizar una compra. Informativo, Exactamente. correctamente. Como Sí, son señor. por ejemplo, si uno quiere realizar una compra, puede realizar una cotización. Una cotización no es un documento contable, pero se utiliza como algo preventivo para realizar la compra, para tenerlo como información. Ya. Ok. Sucesivamente, cuando uno hace la cotización, siguen el hecho de los pedidos. Prácticamente son documentos, pero que no van a reflejar el hecho económico. No hay transacción en el proceso para que se puedan llevar a unos registros contables. Y así sucesivamente logré percatarme de lo que son los diferentes documentos o títulos valores que se utilizan. Ya quiere decir que un título valores que tiene como algo adquisitivo, se constituye como algo de unos ingresos, prácticamente como unos activos de la empresa, pero representado en un documento, en papel, prácticamente. Logro yo de diferenciar esa situación. ¿Me hago Ok. entender? Sí, señor. Perfecto y claro. Pues yo le comprendo y el objetivo es, y le estoy escuchando su apropiación y me quedó claro que dentro de la lectura pues usted logró apropiarse de bastantes conceptos que efectivamente hacen relación ¿Sí? a lo que son los documentos contables. Entonces, Contable, efectivamente como usted, exactamente. sí, efectivamente como usted lo Listo, menciona. señor, le cedo la palabra. Ok, Hernando, muchísimas gracias por su aporte. Entonces, efectivamente, Gracias a usted, César. Como lo decía Hernando, eh, todas las empresas, ya nosotros habíamos estudiado un poco sobre el concepto de empresa y todas las empresas dentro de su desempeño, pues realizan actividades económicas, intercambios. Y esos intercambios están respaldados a través de documentos contables y no contables. Porque resulta que para nosotros conocer esa información, pues esta está respaldada con un documento. Ya es muy normal, nosotros somos consumidores, vamos a un lugar, compramos algo, ¿verdad? ¿Y qué nos dan? Nos dan una factura. Pero entonces para cada transacción que se genera dentro de la empresa hay un documento que va a respaldar, ¿verdad? Entonces ese documento puede ser una factura, como lo mencionaba el señor, puede ser la planilla de seguridad social, puede ser una nómina, puede ser un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, una nota débito, una nota crédito, y cada uno de esos documentos
tiene una finalidad, ¿verdad? Y tiene un uso específico en contabilidad. Entonces es muy importante que nosotros los vayamos conociendo porque van a ser el punto de referencia. Entonces, si a mí me hablan de egresos, entonces yo ya lo tengo relacionado, que es cuando estoy haciendo pagos. Pero si a mí me hablan de un comprobante de ingresos, es porque estoy recibiendo dinero. Si a mí me hablan de una factura, es porque estoy comprando o estoy vendiendo. Entonces, nosotros, dentro del ejercicio del programa, vamos a tener mayor experticia en el uso de los documentos contables. Entonces, vamos a ir explorando un poco sobre ellos para que dentro del desarrollo de la guía podamos dar respuesta a lo que nos pide la guía de aprendizaje. Entonces, dentro de la guía lo que nos indica es, muchachos, hay que estudiar qué es los documentos contables, que enseguida los vamos a socializar acá, pero es una tarea que tenemos nosotros de leernos el documento, de interactuar con el material interactivo. Entonces, lo que nos pide la guía es que nosotros hagamos lectura, que identifiquemos los aspectos principales y los documentos utilizados en los diferentes hechos económicos que se pueden dar en una empresa, que elaboremos un mapa mental teniendo en cuenta el anexo número 5. ¿Dónde encontramos ese anexo número 5? Y me voy remitiendo de una vez a la guía. Entonces, en la fase de análisis, vamos a esperar que cargue. Esto está un poco lento. Entonces, en la fase de análisis, nosotros vamos a encontrar en la pestaña de guía de aprendizaje, ahí vamos a encontrar, bueno, aquí no está. Ahí vamos a encontrar las actividades a desarrollar. Entonces, las actividades de contabilidad finalizan en el 3022, es la última actividad, y nos vamos a ir al mapa mental de documentos contables, comerciales y títulos valores. En ese documento, en ese enlace vamos a encontrar el anexo número 5. En el anexo número 5 vamos a encontrar todas las orientaciones para el desarrollo del mapa mental. Entonces, en ese documento, en ese anexo número 5, vamos a encontrar que está la guía de lo que debemos entregar en ese mapa. Entonces, nos pide que hablemos dentro del mapa sobre la clasificación de los documentos comerciales, los títulos valores, los documentos contables, no contables y extracontables. El concepto, diferencias, características de los documentos, ejemplos y cuáles son sus requisitos legales. Los soportes según las operaciones del ente económico, soportes como compras de mercancías, devoluciones de mercancías compradas, ventas, devoluciones de mercancías vendidas, gastos, compras de activos, adquisiciones de pasivos, y nos piden también que hablemos sobre los libros contables. Entonces, con esta información, o esto es lo que debe contener, y lo voy a ampliar un poquito más, esto es lo que debe contener nuestro mapa mental. Entonces, profe, ¿qué debe llevar el mapa? El mapa mental debe llevar esta información. Esta información, ¿dónde está? Está en el anexo 5, que es lo que en la guía de aprendizaje nos orienta que debemos tener. Este mapa debe ser organizado, debe ser claro, debe ser coherente, debe tener cada uno de los temas propuestos, que esos temas tengan una relación. Lo que les piden a ustedes es una organización, primero una lectura, una apropiación de conceptos, y en esa apropiación de conceptos que ustedes estructuren un orden para la construcción del mapa, que cualquier lector que lo valide, pues lo pueda comprender. Entonces, al igual les hacen recomendaciones que los mapas pueden tener enlaces,
contenidos, dibujos, imágenes, símbolos, palabras claves. Ahí les hace referencia y también les dan los pasos para que ustedes puedan elaborar un buen mapa mental. Les hacen algunas recomendaciones y les sugieren algunas herramientas para la construcción de estos mapas mentales. Si bien es cierto, no son las únicas herramientas, pues la plataforma o la guía de aprendizaje les sugiere muchas de estas porque van a encontrar todos esos puntos que sugiere para la elaboración de los mapas mentales. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. ¿Vamos claros hasta aquí? Todavía no estoy hablando de conceptos. Hola, Jamie. Hola, profe. Claro, hasta ahora, profe. Gracias. Ok, perfecto, Jamie. Gracias. Gracias, Marley. Igual. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a construir dentro de esta guía de aprendizaje, la segunda evidencia. Adicional a eso, dentro del documento, pues nos pide que lo entreguemos el máximo, dice que la extensión máxima es de 5 páginas. No es que el mapa tiene que tener 5 páginas. Nos piden que la extensión sea máximo de hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el contenido no se amplíe demasiado y que no se pueda. Ahora bien, ustedes me podrán decir, profe, yo voy a hacer un mapa que hable de los documentos contables y uno de los documentos comerciales y otro de los títulos valores porque la apropiación de conceptos que yo tengo me permite diferenciarlos y puedo hacer una hoja especificando los contables, los comerciales y los títulos valores. Lo puede hacer. ¿Cuál es la particularidad? Responda lo que nos pide el anexo número 5. ¿Qué nos pide el anexo número 5? Estos 5 puntos que están aquí, que ustedes los puedan clasificar, que puedan dar conceptos, características, diferencias, ejemplos y cómo los podemos utilizar en contabilidad, en la contabilidad de una empresa. Es básicamente eso. Entonces, la guía pues nos hace relación a ello. Entonces, con base en esto, pues vamos a abordar ahorita conceptos sobre los documentos contables. Ya posteriormente, la próxima semana, trabajamos lo que tiene que ver con el taller. Ahorita les muestro que pueden ir construyendo ustedes una vez ya se vayan apropiando de los conceptos del mapa. Me interesa muchísimo en el momento que se apropien muy bien de para qué y cómo y en qué momento vamos a utilizar cada documento. Eso es esencial para desarrollar este taller. El sistema de SIGO ya lo solicitamos, todavía no tenemos asignación, pero ya está la solicitud realizada. Ok, entonces les voy a hablar desde los documentos que tenemos aquí dispuestos o el material interactivo que está en la plataforma. Entonces resulta que esta parte de los documentos para contabilidad es de suma importancia y su importancia radica básicamente en que los documentos son los que van a relatar la historia de lo que sucede al interior de la empresa para que nosotros como área contable podamos hacer los registros. Entonces, nosotros en contabilidad lo que hacemos es registro de operaciones históricas. Y hablamos de registro de operaciones históricas porque para yo registrar una venta, pues esta debió haber sucedido. Para yo registrar un pago fue porque ya generé el pago, se dio la salida de dinero. Entonces, los documentos nos sirven para eso, para que nos relaten una historia. Los documentos o la información que se generan a través de estos, pues relatan la historia y nos permiten al área contable conocer al detalle todo lo que acontece dentro de la empresa. De hecho, la parte de la profesionalización de la contabilidad, que es la contaduría, pues con esa información puede revelar, puede sugerir, puede brindar informes que serán relevantes para la toma de decisiones de la empresa. Entonces, cada vez que las empresas realizan una serie de operaciones,
¿verdad? Que constantemente lo realizan, pues esto van a estar respaldado a través de documentos. Y cuando veíamos un poquito sobre el tema del Código de Comercio, las obligaciones de dónde nace el registro de operaciones contables, dentro de ese Código de Comercio nos hablan de la conservación de los documentos que los empresarios deben de tener, ¿verdad? Para respaldar cualquier operación o dar respuesta a cualquier requerimiento. Y esto es de suma importancia porque los documentos revelan ese historial de lo que pasa dentro de las empresas. Entonces, en contabilidad, así como los compañeros ahorita mencionaban, pues hay documentos contables y estos documentos pues son los que tienen transacciones o van a generar una contabilización o un registro contable. Así se denomina dentro de los términos técnicos. Entonces, en esos documentos contables, pues aquí está en una relación de documentos y cada uno de ellos, cada vez que nosotros tengamos uno en la mano, es porque está generándose una transacción y esa transacción, ¿qué va a pasar con nosotros? Debemos ir a contabilidad y registrarla, que es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, cómo se hacen esos registros. Entonces, aquí tenemos las facturas, ya hablamos de la factura electrónica, que es algo que en lo que ya el país incursionó ya hace algún tiempo, pero que ya ahorita pues es el nivel de exigencia es mayor, están los comprobantes de ingreso, de egreso, de nómina, y aquí hay una serie de documentos. Cada uno de ellos, insisto, revela qué pasa al interior de la empresa. Entonces, es importante que nosotros revisemos su estructura, que revisemos sus características. Los dos primeros o los tres primeros, pues es para representar una venta. La factura cambiaria y el documento equivalente para quienes no estén obligados a facturar. La factura electrónica, pues para todos los obligados a facturar. El comprobante de ingreso o de pago, cada vez que pagamos dinero o hacemos una transferencia, porque ya también se puede hacer de esa forma. El ingreso, que es la recepción o la entrada de dinero en efectivo a la empresa. Comprobante de ventas con tarjetas de crédito, porque ya es muy común, ¿verdad?, de que tengamos ese tipo de transacciones en una empresa. La nómina, que es simplemente una planilla donde hay una relación de trabajadores con un sueldo, con unos descuentos, y dentro de ella pues se detalla efectivamente el valor a pagar para cada uno de estos. La planilla de aportes a seguridad social, porque es una obligación de las empresas, por allá en la guía número 3 lo vamos a ver en el detalle, las declaraciones de los impuestos a los que la empresa esté obligada a tener. Entonces, una declaración de impuestos, pues es un soporte, la empresa está liquidando sus obligaciones con el Estado por efectos de impuestos y esta servirá de documento contable. Las transferencias de fondos electrónicos, que si nosotros vamos y lo hacemos a través de un cajero o a través de un PAD de cualquier entidad financiera, pues se genera un papelito que normalmente lo llamamos voucher o una tirillita, y esa nos sirve también para soportar. Los extractos bancarios, que son el historial o el detalle de cada uno de los movimientos que se generan a través de las cuentas de banco, que son importantes en todas las empresas para poder revisar las entradas y salidas de las cuentas de banco, y al igual que las consignaciones, los recibos de caja menor, que son esos fondos que tiene dispuesto la empresa para pagos de menor cuantía, notas débitos y notas créditos, notas por devoluciones, las débitos por devoluciones en compra, las créditos por devoluciones en venta, notas de contabilidad, pues que simplemente es un documento para realizar una transacción o un registro contable por ajuste u operaciones que no tienen salida de dinero en su gran mayoría. Entonces, esta relación de documentos son los que regularmente vamos a utilizar y cada vez que tengamos uno, pues haremos relación a un registro contable.
Tenemos por acá otros documentos que no son no contables, así como lo decía ahorita el señor Hernando, pues son documentos netamente de información. Y lo que hacen esto, pues cuando nosotros solicitamos una cotización, pues lo que estamos es conociendo cuál es el precio de un producto para determinar si lo compro o no. El pedido, pues es una solicitud de mercancía. Permítanme un segundo. Entonces, aquí tengo una solicitud de pedido, es un documento básicamente para que cuando llegue ese pedido, es tal cual como cuando nosotros realizamos o los que han tenido la oportunidad de vender por catálogo realizan una solicitud de pedido y la empresa los utilizan sencillamente para luego que llegue ese pedido poder identificar, ¿verdad? Poder identificar si lo solicitado es correcto o no, ¿verdad? Para no recibir más de lo que solicité o menos o por el incumplimiento y demás. Entonces, es muy importante y cada uno de estos documentos no contables, pues simplemente relatan la información. La remisión como tal, pues es un documento donde yo estoy relacionando unas entregas parciales. Ustedes me compraron 100 unidades, pero requieren que yo les vaya entregando de 10 unidades, de 20 unidades. Entonces utilizamos este documento para tener un control de esas entregas y que una vez llegada a las 100, pues se cierre como el ciclo completo de entrega. Entonces, si bien es cierto, en estos 3 documentos no contables no se genera un registro como tal, sí le permite a la empresa tener un control e información sobre posibles hechos económicos que se generen dentro de la misma. Los títulos valores son documentos que están relacionados dentro del Código de Comercio y básicamente están relacionados dentro del Código de Comercio porque son documentos que yo puedo negociar. Y digo que puedo negociar porque yo puedo vender un pagaré, ¿verdad? Puedo vender una letra de cambio, puedo vender o intercambiar con un cheque. Y es sencillamente porque son documentos, es un papel, literal, es un papel, pero ese documento con la firma suya y la mía otorga el derecho de hacer efectivo el cobro. Alguna de las partes se obliga a pagar, otra a recibir un dinero o un beneficio. Entonces, bajo esa consigna, pues el Estado establece o regula este tipo de documentos. Entonces, es muy normal que si yo le voy a vender a usted a crédito, yo le exija un pagaré. Si nosotros vamos a un banco, pues el banco nos va a exigir un pagaré para podernos solicitar, para poderle solicitar o desembolsar un crédito, para tener una tarjeta de crédito. Entonces, son documentos que representan dinero. Entonces, como están representando dinero, deben de tener una supervisión, deben de tener un control. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de ver un cheque, pues aunque ya ahorita por el tema electrónico son documentos poco usados, pero aún se siguen estando vigentes, pues ese documento yo lo puedo transferir a diversas personas y alguno de ellos, desde que esté abierto, pues podrá hacer el cobro del mismo. Entonces, estos títulos valores le dan esa certeza, ¿verdad? Es un documento que respalda y que me da el beneficio de recibir dinero o un beneficio económico. Entonces, los títulos, por tener esa condición, pues pueden tener varias características. Yo lo puedo dejar abierto, lo puedo dar con títulos al portador. Entonces, es muy importante que ustedes lo determinen de esa manera. Me imagino que este será quizás uno de los documentos que ustedes me indican que no les dejó abrir y me confirman si es ese porque yo aquí lo logré abrir para compartírselos entonces por WhatsApp.
Les agradezco quienes me hayan dicho que no, si era ese uno de estos. ¿Era este uno de los documentos que no nos permitía abrir? Sí, no. Para quienes me dijeron que no podían observarlos. No, más de los documentos contables donde van a dar unos años donde nos deja abrir. Por ejemplo, Angie, se te escuchó muy entrecortado, o no sé si fui yo solamente. Alcancé a escuchar hasta los documentos contables. Ok, Angie. Sí, porfa me escribes y yo valido y dejo aquí dentro de la sesión. Ah, ok. El siguiente, el que está debajo, es un enlace. Vamos a validarlo entonces. Gracias, Luis. Es este. Este no deja descargar. Este no deja descargar. Simplemente es un enlace para acceder al código de comercio, específicamente en el capítulo que habla sobre los títulos valores, las características que deben de tener los títulos valores. Listo. Ok, entonces voy a seguir observando y ya me van indicando, les agradezco que ahí me vayan indicando. Ok, entonces, permítame, yo extiendo. Ok, entonces aquí dentro del el material interactivo les empiezan ya a dar una definición, a brindarles características sobre cada uno de los documentos. Voy a validar si es este. Ah, ok. Para esta factura, aquí es sumamente importante nosotros para acceder al sistema de bibliotecas, tenemos que registrar tanto en el usuario como en la contraseña su número de identificación, su número de identificación. Entonces es muy importante que lo registren aquí y él les va a permitir acceder. Entonces voy a registrar el mío y él me va a llevar al sistema de bibliotecas del SENA y dentro de ese sistema de bibliotecas ustedes podrán acceder. Mientras que él carga, yo les sigo mostrando. Entonces, aquí pues tenemos la factura electrónica, también nos empieza a hablar sobre la factura electrónica. Miren que aquí él les empieza a hablar y lo lleva directamente al tema. Y me voy nuevamente aquí a ver si aquí me permite. Me muestra lo mismo. Vamos a ver aquí, dice factura, anexo factura cambiaria de compraventa. Esto lo que él está buscando aquí es simplemente mostrarles el formato de la factura cambiaria de compraventa, por si no la encuentran, es a lo que les está llevando. O en su defecto, pues les recomiendo algunos libros. Aquí está el libro de documentos, en el del libro de contabilidad universitaria. También ustedes podrán observar eh, sobre estos documentos y dentro de ellos, pues ustedes también podrán validar cómo se diligencia, cómo se registran los datos, qué tipo de información deben llevar estos y les va a servir muchísimo de información para el desarrollo de las actividades. Permítanme, yo valido que no los veo.
Yo miro a ver si aquí está en la unidad número 5, soportes de contabilidad. Aquí están los documentos. Ustedes por aquí los pueden revisar. Aquí podemos observar los anexos. Ya les comparto el enlace para que ustedes puedan acceder al sistema de bibliotecas del SENA. Y en este sistema de bibliotecas, pues ustedes miren, aquí está el recibo de caja con una descripción, pero también tenemos el recibo de consignación, que ahorita pues se da muy al tipo voucher. Tenemos la factura de venta, con mayor información, cómo se diligencia la factura de venta. Tenemos el comprobante de venta tarjeta de crédito, cómo se contabilizan las operaciones, aunque no me interesa todavía que lo observen hasta que lo podamos hablar en las próximas sesiones, los comprobantes de egreso. Entonces, de esta manera, pues ustedes también podrán observar y desarrollar o estudiar un poco más. Permítanme, yo les comparto el enlace sobre los mismos. Entonces, esta es una muy buena opción que ustedes tienen disponibles allí para el desarrollo y el estudio. Entonces, como les decía, aquí tenemos todo el enlace para conocer y estos nos llevan a la biblioteca del SENA y dentro de la biblioteca lo podemos manejar así como les mostré. Podemos buscar el documento o podemos buscar libros que nos van a facilitar el desarrollo. Aquí tenemos el de documento equivalente. Igual vamos a hacer exactamente lo mismo. Permítanme, yo voy cerrando porque si no voy volviendo esto súper lento. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es precisamente eso, las características de cada uno de los documentos para que ustedes los relacionen y tengan conocimiento sobre los mismos. Es importantísimo que usted saque el listadito y que del listadito identifique para qué se usa cada uno de ellos. Es sumamente importante que lo tengamos porque la siguiente evidencia, que es el del taller, pues en esa evidencia pues nos van a pedir la elaboración de los mismos, tanto en el sistema contable como de manera física a través del Excel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Buenas noches, Luis, te escucho. No te alcanzamos a escuchar, Luis. Bueno, Luis, eso les mencionaba ahorita. En el taller, en la guía lo que nos indica es que no debe extenderse o excederse de 5 páginas, ¿verdad? Que no se debe exceder de eso. Y les decía eso, si usted lo considera y le queda más fácil, pues usted puede hacer uno que hable sobre documentos contables y comerciales y otro que hable de los títulos valores, entonces usted lo puede fraccionar. Lo que nos pide la guía es que ojalá la extensión no supere las 5 páginas, pero es sumamente importante que usted tenga en cuenta lo que nos están pidiendo aquí, que clasifiquemos, que demos el concepto, definiciones, características, importancias y ejemplos. Me indica si allí fue clara en la respuesta, Luis. Ok, perfecto. Por aquí tengo otra manito levantada. Caridad, buenas noches. Buenas noches, profe.
una pregunta, disculpe, pues ya yo logré ingresar a la biblioteca, pero entonces ahí me perdí. ¿Dónde me debo meter para poder ver pues, los diferentes... Hola, pues, Caridad, no te lo que- escuchamos, Caridad. No sé si soy yo o todos, pero yo no te Bueno, alcanzo a escuchar, Caridad. buenas noches, ¿me escucha, profe? Ya me escucha. ¿Me escucha? Sí ¿Me se la escucha, escucha? Caridad, yo la escucho. Ah, bueno. Se Yo te le escucho. escucha como antiguo, se te Sí, sí te observa. escucha. Usted sí le... ¿Sí me escucha, profesora? Yo Mis no le compañeros sí me alcanzo a escuchar. escuchan. Déjeme, yo muevo aquí el micrófono a ver si soy yo, pero yo no alcanzo a escuchar. Sí, profe, sí se escucha lo que está hablando la señora. Hola. Me escucha, profe, yo la escucho bien, pero... Ah, ok. Ahora sí te escucho, Caridad. Era problema mío, Caridad. Bueno, disculpe, la pregunta es que pues ya ingresé a la biblioteca, pero de Sí, ahí me señor. sale pues nada más las 4 opciones. Ya, pero entonces ya no sé ahí dónde meterme, cómo ingresar. Ah, ok. ¿Te lograste loguear con el tema de la biblioteca Sena? Sí. Sí, ya Ok, ingresé a la perfecto. biblioteca, pero me sale que nuestro buscador inteligente, explorar la lectura sin límite, el profe, dice guarda marcaciones y citaciones, o sea, salen esos 4 logos ahí, entonces ya de ahí, ya no sé Ok. para dónde coger. Estás observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, perfecto. Entonces, voy a entrar a esta que fue la de... Entonces, cuando te sale aquí, pues, ¿yo qué le sugiero? ahí La estoy, biblioteca, ahí exacto. estoy. La biblioteca tiene, digámoslo, en su gran mayoría los libros que conseguimos físicamente los tenemos aquí digitales. Entonces, nosotros que estamos estudiando contabilidad, ya les sugiero algunos Okay. libros que tienen un lenguaje básico para que ustedes lo puedan consultar. Y dentro de esos libros, les sugiero este primero que se llama Contabilidad General. Este libro es muy bueno y el concepto es bastante sencillo. De hecho, si usted lo abre, ¿verdad? Aquí en la tabla de contenidos, nosotros en estos momentos estamos estudiando lo que son los documentos contables. Entonces, aquí los podemos buscar. Permítanme, competencias, elementos de comercio, sociedades, transacciones comerciales. Aquí está. Documentos, soportes. Aquí estamos, entonces él aquí, pues usted podrá hacer lectura sobre esos documentos soportes. Algunos libros se dejan descargar, parte de su contenido se deja descargar, otros simplemente son para lectura digital, pero ellos están ahí dispuestos. Entonces él aquí te empieza a hablar del recibo de caja, te empieza a hablar del arqueo de caja, te empieza a hablar como de varios conceptos que si bien es cierto todavía no los vamos a trabajar de lleno, pero sé que sí los vas a necesitar. Entonces aquí luego te empieza a hablar del comprobante de egreso. Entonces es un libro que te puedo sugerir. Otro libro que les puedo sugerir que tiene un lenguaje sencillo es el libro que se llama Contabilidad Universitaria. Es un libro también que es muy fácil de comprender. Entonces vamos a buscarlo.
Aquí hay otro libro de contabilidad general que también es, solo que van cambiando como las ediciones. Y es un libro que les puede servir muchísimo. Aquí está el de contabilidad universitaria. También es un libro que era el que veíamos ahorita. Y igual me voy al tabla de contenidos y ubicamos el tema que estemos trabajando. En estos momentos, pues estamos trabajando los soportes de contabilidad y allí pues también podemos encontrar la información. Entonces, de esa manera podrás acceder a los contenidos dispuestos en la plataforma. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Con todo gusto. Ok, entonces, este es como todo el material que está allí dispuesto, los títulos, valores, ¿verdad? Como les indico, y de hecho la imagen lo menciona por sí solo. Un título valor es un documento que me da todo el derecho para yo reclamar, para yo cobrar, para hacer efectivo el cobro de un dinero. Está regulado por el Código de Comercio, ahí les siguen insistiendo sobre eso. De hecho, les hace mención sobre los artículos porque está regulado, como son documentos negociables, ¿verdad? Que respaldan transacciones comerciales, están allí inmersos dentro del Código de Comercio. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las condiciones legales del mismo. Tenemos aquí también las características, ¿verdad? A la orden, nominativos, a la orden, al portador, ¿verdad? ¿Quién es a la orden? Pues que está abierto, el nominativo es el que va dirigido. Cuando está el portador, pues simplemente está habilitado para que se pueda negociar y nos empiezan a hablar de cada uno de esos títulos valores. Nos hablan inicialmente de la letra de cambio, luego del pagaré, cheque y la factura. Las facturas de ventas también son títulos, valores a la luz del Código de Comercio que yo puedo negociar, ¿verdad? Usted me debe una factura, que es lo que realizan muchas empresas, usted me debe una factura y yo la puedo vender a un bufete de abogados para que ellos hagan el cobro. Ellos me pagan un dinero por ella y ellos se encargan de hacer efectivo el cobro. Entonces, por esa razón se considera un título valor. Cuando nosotros firmamos una factura, estamos aceptando que tenemos un compromiso de pago. Y por acá tenemos los documentos no contables y nos dan los 3 ejemplos, la cotización, el pedido, la remisión, que son documentos que nos utilizamos, ¿verdad? Para esa información, para obtener información de ciertos procesos que se dan dentro de la empresa. Una posible venta, ¿verdad? Y hablamos de una posible venta porque a esta cotización también le podemos hacer seguimiento y llamar al cliente para determinar si va a comprar o no el producto. Una compra, ¿verdad? Hacerle seguimiento y control a lo que solicité versus lo que recibo. Y un control de entradas o salidas de mercancías de la empresa a través de la remisión. Tenemos por otro lado el tema de la conservación y de los documentos. El Código de Comercio aquí también interviene indicándole a las empresas que así como tienen la obligación de registrar sus operaciones, también tienen la obligación de conservar la información contable. Entonces, en esa conservación de información contable, en esa conservación de información contable es precisamente como respaldo de todas sus operaciones. Entonces, la norma aquí nos exige que nosotros guardemos un consecutivo, un orden cronológico con los documentos. Debemos de ser muy juiciosos, que tengamos toda la información del cliente, del proveedor, ¿verdad? Que el consecutivo tenga una secuencia y que esa secuencia pues respete también las fechas para orden cronológico, el tema de la información contable, a nivel legal se exige que se tenga una correcta conservación de estos documentos, porque hoy estamos a 2024 y a mí cualquier ente, la DIAN, que es al ente que más miedo le generan los contribuyentes,
pues me puede requerir por la información de 2020, me puede solicitar que le dé registros, que le dé libros contables sobre algo que sucedió ya hace 4 años, pero la DIAN pues tienen toda la facultad de hacerlo. Entonces, por eso es tan importante y nos hacen relación aquí que nosotros conservemos toda la información o la retención documental para garantizar que la empresa no tenga ningún tipo de sanción por el incumplimiento de esto. Entonces, eso pues también se ha modernizado. Las personas que estudian gestión documental han venido también en ese proceso de modernización y ya estos procesos también se están generando a través de la web, ¿verdad? De manera electrónica. Y por último, pues tenemos los libros de contabilidad. Dentro de los libros de contabilidad, pues es una exigencia que tienen las empresas. Esta exigencia de las empresas que a la luz del Código de Comercio están obligadas a llevar contabilidad, que son todos los que se registren. Entonces, dentro de esos registros, el Estado le indica que debe llevar libros de contabilidad. Entonces, esos libros de contabilidad lo que hacen es resumir todo lo que pasa durante un periodo contable. Entonces, antes, pues exigía la obligación de llevarlos a la Cámara de Comercio. Ahorita no, desde el año 2012, el gobierno indicó de que no era necesario registrarlos, pero sí es obligación llevarlo. Entonces, los sistemas contables lo que hacen es facilitar la consolidación de todo lo que pasa. Entonces, miren que primero se da la transacción, se da el soporte y dentro de ese soporte, pues al final de un periodo, pues se generan los libros, que son todos los informes consolidados de lo que acontece durante ese periodo y que van a servir para la preparación de los informes que le van a permitir al gerente, al administrador de la empresa, tomar decisiones sobre ello. Entonces, miren la importancia de toda la información porque si nosotros no tenemos los documentos contables, pues estos libros no se podrán generar porque no va a haber una historia que contar. Los documentos lo que hacen es relatar la historia y como relatan la historia, se debe guardar la evidencia para respaldar cada una de las transacciones de la empresa. Hasta aquí tenemos preguntas, comentarios. ¿Ninguna duda? Por mi parte, no, profe. Ok, Gabriela. Ok, Profe, una Luis. pregunta. Sí, señora. En la tabla de retención documental, esa dice error, esa no abre. Ya miro. ¿Esta? Ok, sí, tienes toda la razón. Esa está tabla Esa, de retención documental. exacto, sí, esa ya no tiene la opción de descarga. Voy a validarlo si lo tenemos. Presumo que ya estaba desactualizado y la bloquearon la plataforma. Pero entonces voy a consultarlo y les compartiré pues el documento, porque ahí el documento lo que les iba a trasladar era como a la normatividad para efectos de manejo documental. Era básicamente lo que iba a hacer. Pero me comprometo a compartirles, mañana les consulto eso y se los comparto para que lo tengan por allí como elemento de estudio. Bueno, gracias. Con gusto. Ok. Entonces, con este insumo, ¿verdad?
que acabamos de socializar así dentro de la sesión es que vamos a construir la evidencia número 2. Esa evidencia número 2 es muy conceptual, pero dentro de ese concepto nos va a servir muchísimo para el desarrollo de la evidencia número 3. Y no con ello les voy a decir que ya la debemos elaborar, sino que la evidencia número 3 tiene dos momentos. Un primer momento, que es el desarrollo de un taller en sí. Y un segundo momento, que es el uso de este anexo número 7. Aquí tenemos dos anexos. Entonces, permítanme los descargo. Les estoy mostrando la actividad número 3, la evidencia número 3. Entonces, ¿qué nos pide este anexo número 7 y número 6? Voy a abrirlos a ambos para que lo vayan explorando y lo vayan a realizar. Pues lo que tengan la capacidad, lo que ya tengan una clara concepto, pues lo podrán ir adelantando. Entonces, el anexo número 6 en la primera parte no se los voy a mostrar porque todavía no tenemos el sistema. Él nos empieza a hablar del sistema por doquier, que es lo que vamos a construir en el sistema, pero al final él tiene unos registros. Y esos registros pues están aquí a partir de la página 49 del anexo 6, ¿verdad? Básicamente, ¿qué tiene esa parte a partir de la página 49? Lo que tiene es un listado de transacciones. Entonces, en ese listado de transacciones, la evidencia pide que ustedes elaboren los documentos. Eso es lo que tiene el anexo número 7. El anexo número 7 lo que tiene es un listado o unas plantillas más bien de documentos donde les piden que ustedes elaboren el que ustedes consideren que hace referencia a la transacción o que más bien respalda cada una de las transacciones. Entonces, el taller, el anexo número 6, ahí les va, en algunos casos les dice haga un recibo de caja, en otros les diga haga una nota de contabilidad, él les va indicando, pero en algunos no les va a indicar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Una vez ustedes terminen la segunda evidencia, revisen las transacciones y láncense a poder dar la apropiación de conceptos y poder determinar, este documento lo utilizaría aquí, este lo utilizaría aquí. Ahí tienen todos los datos que ustedes necesitan para elaborar los documentos. Entonces, lo van revisando y que sea como un ejercicio para que en la próxima sesión ustedes ya me puedan preguntar, profe, yo utilicé este documento en esta transacción, ¿está correcto? Y yo les diré sí, no, ¿verdad? Pero insisto, primero debemos apropiarnos en el mapa mental de todos los documentos contables, comerciales y títulos valores, antes de hacer ese ejercicio. Entonces ahí les dejo como la inquietud para que ustedes lo validen y lo puedan plantear en el desarrollo. No sé si tengamos alguna pregunta. Ok. Entonces, con este insumo les doy vía libre para que empecemos la construcción de la segunda evidencia. Si no tenemos preguntas, doy por finalizada la sesión, no sin antes desearles una feliz noche, un excelente fin de semana, que descanse. Profe, buenas noches. Disculpe una preguntita. Sí, señora, tranquila. ¿Qué día es la siguiente clase y a qué horas? Marlene, nosotros quedamos con las sesiones que en su gran mayoría las estábamos ejecutando los miércoles en este mismo horario, 8 de la noche. He tratado al máximo de que sean como el mismo día, excepción de la de inglés, que el profe podía lunes o martes y me pareció que el lunes era muy prematuro y la dejé para el martes, fue la semana pasada,
pero trataré al máximo de que sean siempre los miércoles 8 de la noche, que fue lo que acordamos al inicio. Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, feliz noche para todos, que descansen. Feliz noches. profe. Con Feliz todo noche. gusto, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche también para usted. Feliz noche, que descanse, gracias. Con todo gusto, feliz noche. Buenas noches para todos, que descansen y bendiciones. Bendiciones, Marley, también para ti.